Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el programa para la opinión, para el debate, para las entrevistas en Canal Capital. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven en nuestra ciudad, en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, a quienes nos sintonizan desde el exterior. Gracias por estar una vez más con nosotros en este espacio en el que hoy analizaremos tres temas de la actualidad nacional. El primero de ellos, la preocupación que existe entre los promotores de la consulta anticorrupción, que temen que el gobierno de Iván Duque, luego de comprometerse a sacar adelante el llamado paquete legislativo anticorrupción, les esté haciendo conejo. El segundo, relacionado con la pretensión de la multinacional brasileña Odebrecht de participar en la licitación por el metro de Bogotá, cuando todavía, ustedes lo saben muy bien, están en el ojo del huracán por el pago de sobornos, de coimas por 11 millones de dólares, aunque muchos elevan esos pagos a 50 millones de dólares en Colombia, por no hablar lo que hicieron en el resto de países de la región. Y el tercer tema que vamos a poner a consideración de nuestros invitados tiene que ver con la moción de censura que se debatió en las últimas horas en la Cámara de Representantes y en la que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el señalado por los llamados bonos de agua, volvió a defenderse. El martes se votará si se queda en el cargo o si se va. Saludamos a nuestros invitados. Muchas gracias por acompañarnos. Concejal Jorge Torres, concejal de la Alianza Verde, quien luce su zanahoria característica. Muchas gracias por volver a estar en Opina Bogotá, concejal. Erika, un placer nuevamente estar contigo, Andrés y todos los ciudadanos que nos escuchan y nos ven a través de Canal Capital, el canal de la ciudad. Claro que sí, Andrés Forero, concejal del Centro Democrático. Concejal, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Erika, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo a Jorge y a todas las personas que hoy nos están viendo. Concejales, avanza la legislatura. Aquí en este espacio hemos en reiteradas oportunidades hablado acerca de ese trancón legislativo que hay. Ahí está la reforma a la justicia, está la reforma política, por no hablar de los distintos proyectos de los congresistas y ese paquete anticorrupción, reitero, con el que el presidente Iván Duque se había comprometido, parece que se embolata. Es por lo menos lo que ha venido advirtiendo la ex senadora Claudia López, que ha sido la promotora de la consulta anticorrupción que se votó en el mes de agosto, en la que participaron más de 11 millones de ciudadanos y que sostuvo luego esas mesas técnicas con el alto gobierno. Está engavetando el Ejecutivo, concejal Jorge Torres, concejal Andrés Forero, el paquete anticorrupción. Pues sin lugar a dudas, yo creo que el gobierno del presidente Iván Duque y en general el Centro Democrático han manifestado una posición desde el principio con la consulta anticorrupción, que es decir de manera, con diferentes mensajes, que esto no soluciona los problemas de corrupción del país. Sin lugar a duda es un paso muy importante, un paso que reconocieron más de 11 millones de colombianos en las urnas, que salieron a decirle a toda la clase política tradicional y corrupta que tiene nuestro país que era hora de hacer un pare, de comprometernos a hacer un cambio estructural y a impulsar una serie de normas que comenzaran a cerrarle la posibilidad a las diferentes fuentes de la corrupción. Por eso, pues cuando lamentablemente faltan unos votos para lograr el umbral, pues se generó un espacio, hay que reconocerlo. El presidente llamó a las diferentes fuerzas políticas, incluyendo a las fuerzas de oposición, incluso a las FARC, que se sentaran y construyeran un paquete legislativo que permitiera que ese deseo de la ciudadanía no se quedara frustrado, sino que saliera adelante. Pero lo que estamos viendo es que tenemos como un doble discurso. Un discurso donde nos dicen, a través de la carta que envía la ministra del Interior, donde dicen: nosotros tenemos un verdadero y genuino interés de que esa agenda legislativa se cumpla, pero por otro lado tenemos lo que sucedió esta misma semana con el punto 3, donde se buscaba que las personas que estamos en corporaciones públicas no lo hiciéramos
por Tres infinidad periodos, de periodos, sino le colocáramos un límite hasta 3 periodos. Esa norma ya incluso tenía un vericueto porque lo que acordaron los partidos tradicionales fue 3 periodos, descansan 1 y pueden repetir otros 3, descansan 1 y pueden repetir. Eso no era el espíritu de lo que aprobó la ciudadanía, pero hacia allá iba. Y lamentablemente la falta de compromiso del gobierno nacional con esta propuesta anticorrupción pues llevó a que ese punto se hundiera. Concejal, Pues, Erika, la verdad... ¿Usted cree que es falta de compromiso? Déjeme se lo pregunto usted del Centro Democrático, el partido de gobierno. ¿Es un tema de falta de compromiso o que verdaderamente hay una dispersión de temas en el Congreso de la República? Pues precisamente yo iba a hablar inicialmente sobre el tema que estaba planteando el concejal Torres sobre una supuesta falta de compromiso por parte del gobierno nacional. Y él encabezó su intervención diciendo que el Centro Democrático y el presidente Duque pues habían cuestionado la eficacia de las medidas anticorrupción que se preguntaron en el marco de la consulta que se adelantó el 26 de agosto. Y quiero decir lo siguiente, si hubo alguien que fue claro durante su ejercicio como senador y después ya como presidente electo y como presidente en ejercicio en apoyar la consulta fue precisamente el presidente Duque. Personalmente yo voté la consulta. Yo tenía algunas dudas y realmente pues yo no pienso que se vayan a resolver todos los problemas de corrupción en el país a cuenta de las preguntas que se plantearon, incluso si se hubiera alcanzado el umbral. Y digo, yo voté, yo participé como miembro del Centro Democrático en esa consulta. Y considero que a pesar de eso, no necesariamente se iban a acabar porque yo no considero que haya varitas mágicas con las que vayamos a resolver todos los problemas de corrupción del país. De hecho, había uno y creo que en general muchos de los promotores han reconocido que no hace parte de la lucha contra la corrupción, sino que puede hacer parte de una lucha contra los problemas de equidad que hay en el país, que es, por ejemplo, el tema de reducir los salarios de los congresistas, que puede ser deseable, pero no por un tema o no por una argumentación que esté relacionada con temas de corrupción. Pero el presidente Duque, entonces, ¿qué hace? Una vez que se da la consulta, como decía Jorge, convoca a las fuerzas vivas políticas de la nación, presenta un acto legislativo, presenta un paquete de actos legislativos y de proyectos de ley, pero quiero decir lo siguiente, porque supuestamente dice que hay un doble discurso. Yo quiero recordarle al concejal Torres que aquí en Colombia existe separación de poderes. Por un lado está la rama ejecutiva, por otro lado está la rama judicial y por otro está la rama legislativa. Lo que sucedió esta semana en el Congreso de la República, donde se votó precisamente uno de esos puntos de la consulta, que era el que limitaba los periodos a 3 en las distintas corporaciones públicas, se votó fue en el Congreso de la República. El Centro Democrático en pleno en la Cámara de Representantes votó porque no se archivara. Perdimos como perdió el Partido Verde, como perdieron otros partidos. De hecho, sé que el representante Navas Talero, que ha sido aliado político de la doctora Claudia López, no estaba de acuerdo. Yo pienso que eso es respetable, pero entonces el presidente lo que ha hecho es respetar la autonomía del Congreso. Y de hecho, y que a mí me parece que ha sido un mensaje claro en términos de lucha contra la corrupción, el presidente Duque, a la hora de definir cuál fuera el gabinete que lo iba a acompañar durante estos 4 años, no hizo lo que han hecho en el país muchos presidentes o muchos alcaldes, que hacen un ejercicio de milimetría política para garantizar mayorías en el Congreso. De hecho, lo que se ha planteado es que el presidente hoy por hoy no tiene claridad sobre esas mayorías, porque pues si uno revisa cuáles son las bancadas que están con él, las que se declararon como partidos de coalición de gobierno, los que se declararon independientes y los que se declararon en oposición, uno ve que los de coalición de gobierno no necesariamente son mayoría en el Congreso. Pero yo me pregunto, teniendo en cuenta lo que se ha venido indicando, que de los 11 proyectos solo 2 han venido avanzando, me refiero al paquete anticorrupción, y que en algunos casos, algunos de esos proyectos ni siquiera tienen ponentes, los ponentes no han presentado, mejor, las distintas ponencias. ¿No será que se está priorizando? Al fin y al cabo, la ministra del Interior es la ministra de la Política y ella debería presionar y jalonar ciertos temas. Erika. ¿Hay interés en unos proyectos y no en otros? Claro, Erika, y eso es lo que está sucediendo. Hay un doble discurso. ¿Para qué nos llamamos a engaño? Mientras el presidente Duque estaba en las urnas el día de la consulta anticorrupción, el expresidente Álvaro Uribe estaba en algún lugar de Colombia con su celular mandando trinos, buscando confundir y diciendo mentiras para que... ¿Cuáles mentiras? Todas las mentiras pues que dijo el Centro Democrático no, porque ese es que día. yo te digo, yo voté, Erika, yo soy parte del Centro Democrático. Yo soy parte del Centro Democrático y yo voté. Permíteme terminar, yo no te interrumpí. Que esté diciendo eso no, pero, yo soy parte del Centro Democrático y no dije mentiras. Y yo salí a votar en las urnas. Yo no te estoy diciendo que tú, lo dije explícitamente, el presidente
el expresidente Uribe Una concreta. ese día colocó una cantidad de mensajes. Por ejemplo, que esta consulta no iba a alcanzar la votación necesaria, que estábamos endeudando al país. Lo que estábamos haciendo era un ejercicio en democracia para lograr que Pero la eso es una ciudadanía mentira. tomara... Sí. Decir que se está gastando recursos, eso yo no creo que sea una Obvio mentira. que es Nos una gastamos mentira. 300.000 millones de Obvio pesos. que es una Nos mentira. gastamos Que por pero eso, ¿dónde está la mentira? culpa del Nos Centro gastamos Democrático 300.000 no, millones de pesos, ¿o no? no se logró sacar el umbral que se necesitaba. ¿Por qué Pero por el culpa doble, nuestra? Pues pero yo el te estoy doble diciendo que yo discurso... participé, Jorge. Sí, pero Andrés, tú participaste. La senadora Paloma Valencia, la senadora el María presidente Rosario Iván Duque Guerra. pasó. Te Pero puedo la poner un mayoría, montón de personas que participaron, Jorge. mayoría de los miembros del Centro No es Democrático verdad. se opusieron, No es salieron verdad, yo a no las lo hice. calles a decirlo. Mire, yo hice campaña y la gente del Centro Democrático, el militante incluso, lo injuriaba a uno en la calle cuando uno estaba haciendo campaña a favor de la consulta anticorrupción. Eso fue un ejercicio bastante complicado porque nos trataron de amenazar, nos trataron de calumniar, nos difamaron por una cantidad de cuestiones. Concejal Torres, que ese antecedente de la campaña es lo que está en ese momento afectando que los proyectos avancen? Entonces mira qué es lo que está sucediendo y que lo que vimos esta semana. Esta semana, mientras estaba tratando de discutir el punto del límite de los periodos, sí, la ministra del Interior ni tampoco el alto funcionario que atiende los asuntos de la política estaban en el Congreso de la República. Y eso no es separación de poderes, es cuando el Ejecutivo tiene un interés de sacar un tema adelante, están allá pendientes a ver este tema, resolviendo inquietudes, ayudando a pedalear para sacar los proyectos. Eso es totalmente normal, eso hace parte del ejercicio. Lamentablemente ella no estaba, pero miremos a ver cuál era el rol del gobierno ayer en la discusión de la censura del ministro. A ver si no estaba todo el gobierno buscando que eso se hundiera. Una cosa. Erika, y a propósito de lo que plantea el concejal, que creo que se está contradiciendo. Por un lado dice que el presidente Duque es el que está en esta supuestamente dualidad que tiene el Centro Democrático, por un lado promoviendo a través del presidente Duque la consulta y por otro lado que la está tratando de torpedear. Ayer, entre comillas, pues según lo que está diciendo el concejal, se intercambiaron los papeles porque fue el Congreso de la República, el Centro Democrático, su rama, o mejor dicho, la bancada legislativa del Centro Democrático, la que votó en contra de que se archivara y que era el presidente Duque el que no estaba interesado. Pero lo que uno ve, y lo denunciaron además los miembros de las bancadas del Partido Verde, y lo denunció Claudia López, fue el presidente de la Cámara de Representantes del Partido Liberal, que es un partido independiente del gobierno, el que hizo la votación en 29 segundos. Eso no tuvo nada que ver con el Centro Democrático, no estuvo relacionado con una falta de voluntad política por parte de la ministra. La ministra tiene que atender temas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Están relativamente cerca, Jorge, tú lo sabes, allá en el Congreso de la República. Y pues obviamente si votaron en 26 segundos, pues no puede pretender que si ella estaba atendiendo algún tema en el Senado, generalmente se demora más, Erika. Y pues Jorge lo sabe, en el Consejo de Votar nosotros muchas veces para votar solamente un punto, nos demoramos 30 minutos, es lo que está previsto en el reglamento. Entonces, si lo votan así los miembros de la Cámara de Representantes, pues la ministra que posiblemente podía estar atendiendo, porque estaba en el Congreso, no es que no estuviera en el Congreso, atendiendo otros temas, pues no alcanzó a llegar. No hay falta de voluntad política por parte del presidente Duque. Y digo además una cosa concreta, aquí lo que ha demostrado el presidente Duque ha sido la voluntad de reformar las políticas, o mejor dicho, las tradiciones políticas en el país, o las costumbres políticas en el país. Insisto, yo creo que lo que más debemos nosotros rescatar es el hecho, y que le ha costado en términos de apoyos parlamentarios, es el hecho de que él haya decidido definir y conformar un gabinete que no esté basado en una milimetría política. Y yo le reitero al concejal Torres, que muchos miembros del Centro Democrático salimos a votar esa consulta. No muchos, pero es que él está generalizando y uno no lo puede hacer, uno no puede generalizar. Y además una cosa, y con esto cierro, es que han planteado que supuestamente le están tratando de hacer conejo a la consulta, ¿cierto? Al paquete o a lo que se preguntó, a la consulta anticorrupción. Yo te digo, yo voté a favor y claro que quiero que se implementen muchos de esos puntos, pero hay que decirlo con todas sus letras, perdimos, Jorge, perdimos ese día, no alcanzamos el umbral. Cosa distinta a lo que ocurrió el 2 de octubre del año 2016. Y ahí sí se le hizo conejo a la ciudadanía.
La gente votó en contra de la implementación de los acuerdos de La Habana. Y sé que Jorge, la senadora Angélica Lozano, la ex senadora Claudia López, a pesar de que estuvo en contra la voluntad popular de la implementación de esos acuerdos, estuvieron de acuerdo en que de manera arbitraria el Congreso de la República y el entonces presidente Santos implementaran esos acuerdos. Pero déjeme volver, en ese punto el presidente tenía autonomía. Torres, volviendo a lo que está pasando en este momento en el Congreso, la ministra ha reiterado que se le va a cumplir al paquete anticorrupción, que el presidente Duque va a sacar adelante porque es un compromiso, él lo asumió directamente, pero dice efectivamente que el paquete va caminando con el ritmo del Congreso. El Congreso está caminando muy lento. Es que mire usted, no ha arrancado con un proyecto definitivo, no se ha aprobado nada, ahí van las comisiones. ¿Hasta dónde se podría llegar? El 16 de diciembre ya ellos acaban su periodo de sesiones ordinarias. ¿Qué tanto se va a poder adelantar? Se priorizaron dos proyectos, el de reforma a la justicia y reforma a la política, y los dos proyectos muy posiblemente no van a ver la luz al final del túnel. Porque son proyectos que... Claro que los primeros que se presentaron fueron precisamente los de anticorrupción, que uno dice, ¿por qué entonces tampoco han avanzado de la manera esperada? Pues se avanzó uno y se hundió. Pero aquí lo que está sucediendo es que, mire, cuando hay voluntad política por parte del Ejecutivo, ayuda a generar los consensos. Y aquí no se están generando los consensos frente a esto. Claro, esto, ¿para qué nos llamamos a engaño? La clase tradicional política no está interesada en promover la consulta anticorrupción, no está interesada en sacarla adelante. Eso lo vivimos, ya lo hemos visto. Mira, Erika, este proyecto de la consulta anticorrupción no nació en una iniciativa desde cero. Se trataron de presentar esos proyectos a través del mecanismo normal, que era presentando proyectos de actos legislativos, proyectos de ley en el seno del Congreso durante 4 años, y en reiteradas ocasiones lamentablemente se hundieron todos esos proyectos. Ahora bien, estamos en un nuevo escenario donde la ciudadanía nos da un mandato popular, independientemente de que hayamos estado cerca o lejos, haya pasado o no haya pasado. Tenemos un mandato popular de más de 11 millones de colombianos que nos dijeron, oiga, queremos que se saque una agenda legislativa que le ponga punto final a la corrupción. Y sin lugar a duda esta agenda es un camino. Nosotros mismos hemos dicho, nosotros para acabar con la corrupción necesitamos normas, pero sobre todo necesitamos transformar la cultura. Y ahí es donde nos distanciamos, porque una cosa es decir de palabra, sí, yo apoyo, yo salí, voté, quedó bien, quedó como un príncipe, pero la cultura no la estamos cambiando. ¿Qué significa eso de la cultura? ¿Y por qué estás diciendo que yo salí, voté y que quedó bien? Porque estás tú poniendo en duda las intenciones de las demás personas, Jorge. Mira, yo te digo, yo voté y créeme que yo también estoy comprometido con la lucha contra la corrupción. Yo te creo a ti personalmente, porque te conozco y he visto que eres una persona que es correcta y que efectivamente tiene un compromiso, y entiendo por eso el mismo compromiso que has tenido y coherencia entre lo que haces y dices. Te creo en ese aspecto, pero no todos los miembros del Centro Democrático tienen ese mismo nivel de consistencia. No todos los miembros del Partido Verde. Yo te digo, yo creo que hay buenas personas en todos los partidos. Aquí hay una gran mayoría de personas que lamentablemente sí han estado vinculadas a la clase tradicional, han estado vinculadas a serios problemas de corrupción en este país, y que lamentablemente la clase, vuelvo a insistir, la clase tradicional no le interesa que movamos esto, y por eso se oponen, por eso se convierten en palo en la rueda para que este tipo de proyectos salgan adelante. Concejal Forero, uno se llega a cuestionar. Usted habla claramente de la independencia de poderes, y es así. Está el Ejecutivo, está el Legislativo, el Judicial, pero en el caso del Legislativo, ¿sí será que los congresistas reflexionan en torno a lo que significó la consulta anticorrupción y asumen aquello de bajarse los salarios? El tema de reducir los periodos queda aparentemente ahí como con un segundo aire dentro de la reforma política, exactamente. Y ahí podría salir adelante, pero el tema de bajarse y de reducir los salarios, claramente uno no se tira piedras en su propio tejado, dice el dicho popular, y muchos estiman que ese punto no va a salir adelante. Pues bueno, a propósito de eso, por ejemplo, que de hecho fue también un punto polémico entre la senadora Claudia López, ex senadora Claudia López, y el representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, que de hecho es uno de los coordinadores ponentes de ese proyecto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Entonces, ¿qué sucedió?
al representante Uzcategui le asignaron esa ponencia el 10 y se la radicaron el 11 de este mes. En el Consejo de Bogotá, tú lo sabes, Jorge, y me imagino que debe ser algo similar a lo que ocurre en la Cámara y en el Senado, se nos dan hasta 10 días hábiles para conformar o para poder rendir una ponencia. Y de hecho se le da la posibilidad, dependiendo de la complejidad de un determinado proyecto, de ampliar ese plazo. De hecho, el representante pues no ha estado, sino cuando se dio la polémica habían pasado unos 10 días, unos 12 días, no hábiles, sino 12 días en total. Y es lo que planteo y que me parece que es lo razonable, es un tema sensible. Ha habido personas que, por ejemplo, de la rama legislativa, de la rama judicial, que se han quejado porque los salarios de muchos funcionarios en cierta manera están vinculados, están indexados con los salarios de los congresistas. Entonces el representante planteó la posibilidad de hacer una audiencia pública y la ex senadora Claudia López pues estaba interesada, y yo la entiendo, que hubiera una mayor celeridad, pero el Congreso tiene sus tiempos y que son tiempos razonables, donde naturalmente se tienen que revisar los distintos puntos de vista que puede tener una cuestión. Yo les decía inicialmente, y creo firmemente que es así, que el tema de los salarios de los congresistas no es un tema de lucha contra la corrupción. Yo considero que uno lo puede plantear como una cuestión de equidad, porque en nuestro país lamentablemente las brechas sociales son muy grandes, hay personas que no tienen recursos y claro, un salario de congresista es bastante alto, pero no eso necesariamente está relacionado con corrupción. De hecho, los manuales de lucha contra la corrupción realmente no hablan de reducir salarios, muchas veces hablan de la posibilidad de mejorar ciertos salarios. Pero entonces, concretamente, yo creo que es una polémica sana que se debe dar en el marco del Congreso. No sé si van a terminar aprobándolo o no, pero creo que no se puede satanizar a quienes vayan a votar en contra. Y insisto, además con esto, Erika, y con esto cierro esta intervención, es que yo voté, insisto, pero perdimos, no fue vinculante. A diferencia de lo que ocurrió con el plebiscito del 2 de octubre, donde lamentablemente estas personas que hoy piden el respeto por la voluntad popular, que debe ser respetada, solo que en este caso lamentablemente no adquirió un carácter vinculante, en esa ocasión sí lo hizo, y a pesar de eso, ellas estuvieron a favor de que se desoyera a la voluntad soberana del pueblo. Para ir redondeando este tema, porque quiero pasar con los otros, concejal Torres, el tema de bajar los salarios a los congresistas era prácticamente la bandera de la consulta. Así se le vendió a toda la ciudadanía y probablemente es un tema que no va a salir adelante. Por eso era tan importante que, que se lograra el 26 de agosto aprobar esta consulta anticorrupción, para que no dependiera de la clase política, que obviamente no se iba pero igual iba a depender, Jorge. Pero ya había un mandato, o sea, ya había un mandato, las consultas pues lo que generan es que tiene que pasar obviamente acto legislativo, pero seguir la orientación que dio el constituyente primario. Y aquí es donde nos confundimos, porque es que a veces creemos que los congresistas tienen mayor poder que la ciudadanía, y no es así. Lo que se está demostrando en los últimos tiempos es que la ciudadanía se está organizando, la ciudadanía está comprendiendo los problemas del país, la ciudadanía se está acercando a las problemáticas políticas de una manera mucho más crítica y le está mandando órdenes a la clase política. Lamentablemente, con lo que estamos viendo aquí, la clase política no está al nivel de la ciudadanía, no está escuchando lo suficiente la demanda ciudadana y por ende, pues no la está sabiendo interpretar y no está sacando adelante las iniciativas que quiere. No, yo quería hacer una precisión a propósito de lo que decía Jorge con el tema de la consulta. De hecho, y creo que lo reconoció Angélica, y creo que lo reconoció Claudia, ellas planteaban ese tema, tú tienes razón, Erika, que fue una de las banderas primordiales de la consulta, pero ellas tuvieron que reconocer a posteriori que incluso si se hubiera aprobado o se hubiera pasado el umbral en la pregunta relacionada, por ejemplo, con el tema de los salarios de los congresistas, la forma de implementar ese mandato popular era bastante compleja, porque las consultas no están hechas para actos legislativos, y precisamente el tema de los salarios de los congresistas tenía que aprobarse o tenía que modificarse a través de un acto legislativo. Entonces, yo lo que quiero decir es que uno quisiera en política que hubiera mayor celeridad, que fueran las cosas de manera más diligente, pero hay que entender que lamentablemente en este ejercicio donde hay tantos intereses que se contraponen, donde hay tantos, porque por ejemplo hay que reconocer que la Cámara ha avanzado en otros temas. Por ejemplo, avanzó y ya está en tercer debate, ya pasó al Senado, lo de la posibilidad de que haya una segunda vuelta para elección de alcaldes, de alcalde en Bogotá. Entonces tampoco hay que decir que no estén avanzando, ha habido muchos temas, se tuvo que votar el presupuesto, ahora viene una
ley de financiamiento, vienen varias cosas y que todos estos proyectos, como decías tú al principio, pues obviamente generan ese trancón legislativo Complicado. y que se tiene que ver de qué manera Erika, se logra aquí, sacar todo. Aquí yo creo que hay un mensaje que, digamos, le debe quedar claro a la ciudadanía. Ustedes nos dieron una orden a toda la clase política, ¿cierto? Y nosotros tenemos esa consulta anticorrupción que tratar de llevarla a cabo, porque nos dieron una orden. 11 millones de votos no puede quedarse como un saludo a la bandera. Esto lo tenemos que cumplir y para eso se requiere un compromiso mucho más firme, que es el llamado que le están haciendo los ciudadanos, y ahí hay que escuchar, y yo espero que el presidente Duque entienda que la ciudadanía le está diciendo: esperamos más de lo que usted ha dado hasta el momento, esperamos un mayor compromiso, esperamos que su equipo de gobierno esté apalancando este tipo de iniciativas. Pero adicionalmente, yo creo que los ciudadanos nos están diciendo: no basta con que uno haga actos de buena intención, ¿sí? O sea, no basta que uno haya ido a depositar su voto, sí, eso es lo que me correspondía a mí como individuo, como ciudadano raso, llamémoslo de alguna manera, pero cuando uno es dirigente político, uno tenía que haber llamado a sus bases, tenía que haber hecho actos de campaña para que la ciudadanía saliera a votar. Lo mismo sucede en la etapa que estamos ahora. Si yo quiero que los puntos de la consulta anticorrupción se comiencen a convertir en leyes de la República, pues tengo que hacerle la presión necesaria. Y ahí es donde lamentablemente no encontramos el suficiente compromiso por parte del gobierno nacional. Vamos a avanzar también con otro tema relacionado estrechamente con la corrupción que indigna en Bogotá, corrupción que indigna en Colombia y también a nivel global, porque este tema de la multinacional Odebrecht, sin lugar a dudas, ha generado toda una gran controversia en el mundo por el alcance de esos sobornos, de esas coimas que pagaban a funcionarios de todos los niveles. Dicen que desde presidentes, y así se ha venido conociendo, hasta encargados de las licitaciones en todos los procesos de contratación de las obras públicas. Ha estado esta semana en Colombia la señora Margalida de la Riva Smith, jefe de cumplimiento de Odebrecht, en una cumbre andina anticorrupción, diciendo que están interesados en participar en la licitación del metro de Bogotá. Esa situación ha encendido las alarmas frente a esta posición, para muchos, como el propio Procurador General Fernando Carrillo, absolutamente descarada. Él ha calificado que es como el diablo haciendo hostias o los pájaros tirándole las escopetas a esta pretensión de Odebrecht. Arrancamos con usted, concejal Andrés Moreno. Pues sí, esas cosas que uno no entiende, Erika. Primero, que haya sido invitada ella a hablar de temas de corrupción. O sea, creo que la representante de una firma que ha estado involucrada en temas de corrupción, no solamente en Colombia, sino en todo el continente, pues creo yo que no es la persona más indicada para hablar sobre temas de corrupción. Creo que ese fue un desatino, un desacierto por parte de los organizadores. Pero sobre todo, pues el desconcierto crece cuando uno ve las intervenciones y las pretensiones que tiene la firma Odebrecht. Como decía el señor Procurador General, lo que uno esperaría en este momento es que ellos se allanaran a la justicia, dijeran bien qué fue lo que sucedió, qué recursos fueron los que entregaron, vieran la posibilidad de resarcir a la nación colombiana por todos los perjuicios que le causaron, antes de estar pensando en ver cómo son capaces de presentarse y participar en la licitación. Lo que hay que decir y lo que pues preocupa realmente es que en términos legales, hoy por hoy, parece que esa pretensión pues es viable. Entonces hay que ver, y pues las autoridades correspondientes tienen que revisar de qué manera pueden lograr, siguiendo pues todas las normas, siguiendo la ley y apegados a la ley, pueden lograr que pues esto no vaya a suceder. Es que no hay impedimentos legales, concejal Torres, lo ha reconocido el propio Procurador General, que ha dicho que va a presentar un proyecto de ley en ese sentido para frenar este tipo de intenciones de firmas tan cuestionadas como Odebrecht. Sin lugar a duda, pero aquí hay, digamos, como 3 mensajes que yo creo que tenemos que enviar en este momento. El primero es decirle a la firma Odebrecht que no pueden ser tan cínicos de pretender volver a apropiarse del erario público sin haber resuelto todo el manto de duda, de serios cuestionamientos, sin haber incluso devuelto la plata que posiblemente el país vio involucrada en hechos de corrupción. Es que estamos hablando de 32.5
millones de dólares. Es una cifra que está estimada, como tú lo decías al inicio, Si es que no hay puede claridad ascender a 50. Si son 11 millones de dólares o si son 50, es un rango muy amplio. Entonces aquí, digamos, el primer paso y el primer llamado es a que la firma Odebrecht se autorregule y ella misma se imponga sanciones de decir, mire, aquí en este país yo no he resuelto mi situación jurídica y por eso me abstengo a participar en procesos de licitación. Para que eso suceda, tienen que suceder dos cosas. Lo primero es este trabajo que hemos venido haciendo con la ciudadanía de decirle de manera conjunta, no vamos a permitir que ustedes vuelvan a robarse el erario público, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y aquí la presión ciudadana es fundamental, la sanción social es clave para que impidamos entre todos que Odebrecht vuelva a tratar de meter las manos en los recursos que pagamos con tanto esfuerzo todos los colombianos. Y el tercer mensaje es que, de todas formas, aquí hay que tener en cuenta que estamos ante una licitación pública internacional y que para garantizar que el metro, que la licitación del metro se hiciera con todos los estándares de transparencia, pues nos acogimos a los códigos del BID, del Banco Mundial, de todos estos órganos multilaterales. Y quiero plantear dos cosas que hemos encontrado en el documento de precalificación de la licitación del metro, el documento que ya está en las últimas publicado. horas, sí, Efectivamente. se publicó. El punto 3 es un capítulo que se llama Prácticas Prohibidas. Aparece una parte, el literal quinto, donde dice que declarar que la entidad, en este caso el BID, puede declarar a una firma, entidad o individuo inelegible en forma temporal o por determinado periodo para que se le adjudiquen contratos, etc., etc., etc. Es decir, aquí ya en las cláusulas hay un elemento donde le está diciendo, oiga, ustedes pueden declarar inelegible la firma Odebrecht por todo el escándalo. No estamos en manos de la legislación colombiana, aparentemente. Pero estamos en manos de las cláusulas que están hoy ¿Y eso sí será mejor, en ese proceso. O y lo peor, mismo, aparentemente? y permítame leer otro punto, donde le pone el sartén en las manos a la administración distrital, donde dice que... perdónenme un segundo que se me embolató aquí, donde dice que la empresa Metro, el contratante, se reserva el derecho de aceptar o rechazar motivadamente cualquier solicitud y dar por terminada la precalificación en cualquier tiempo. ¿Qué significa esto? Que si recogemos todos los casos de corrupción de Odebrecht en el país, pero adicionalmente, si miramos los casos donde Odebrecht ha participado en procesos de contratación de metros, que en la región concretamente son el de Lima y el de Quito, pues encontraremos que están envueltos en serios cuestionamientos de corrupción, entrega de sobornos y lo peor, están con serios retrasos porque obviamente le han quedado mal a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Se necesita una comisión de la verdad, tal y como lo ha planteado el procurador Fernando Carrillo, para que los colombianos sepamos realmente qué fue lo que pasó con este tema de Odebrecht y cerremos filas para no permitir que se nos metan al rancho, como se dice coloquialmente, en una licitación tan importante, en una licitación tan cuantiosa como la del Metro de Bogotá, concejal. Sí, pues no sé si será una comisión de la verdad, pero uno sí necesita que se esclarezcan los hechos. Uno ve que no hay claridad de muchas cosas. Hubo pues unas pesquisas adelantadas por el Consejo Nacional Electoral a propósito de recursos que habrían llegado a campañas en el año 2010, en el año 2014. Eso pues finalmente no terminó con una información clara. La comunidad, o sea, la ciudadanía colombiana no supo a ciencia cierta bien qué fue lo que sucedió. Tampoco a propósito de los contratos que supuestamente se adicionaron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el de Ocaña Gamarra, el de la Ruta del Sol. Todavía no hay claridad. Aparentemente pues hay muchas piezas que pues apuntarían en cierta dirección, pero que todavía no ha sido posible entroncar, que no ha sido posible ver toda la película, pero claro que eso es lo que uno desearía. Y creo que
que el procurador pues tiene toda la razón cuando dice que antes de que esta gente pueda estar pensando en eventualmente volver a licitar y participar en procesos públicos en Colombia, lo que tienen que hacer es hacer un mea culpa, contarle a los colombianos realmente qué fue lo que pasó, para ver de qué manera, ahí sí, de acuerdo con Jorge, somos capaces de endurecer, mejorar nuestra legislación, mejorar nuestras prácticas para evitar que otros Odebrecht puedan venir en el futuro y que adicionalmente resarzan a la nación colombiana por los grandes perjuicios económicos que le causaron, que no solamente se refieren a los posibles sobrecostos que hubo, a las coimas que hubo, sino que también en los retrasos en tantas vías que nuestra ciudad y que nuestro país está pidiendo a gritos. El gobierno ha dicho ya, concejal Torres, que en cualquier caso no acepta la reparación económica de Odebrecht, que según se ha revelado en las últimas horas, estaba en unos 96.000 millones de pesos. Si usted lo compara con los 50 millones de dólares que habrían pagado en coimas, parece una cifra irrisoria, pero eso podría de alguna manera también servir como de talanquera para que Odebrecht no volviera a entrar en Colombia, por lo menos en lo que tiene que ver en un proyecto tan absolutamente sensible para las finanzas de la nación y de Bogotá como es el metro. Sin lugar a dudas, yo creo que aquí hay que cerrar todas las filas posibles y vuelvo a insistir, necesitamos que Odebrecht solito diga, asuma el mea culpa. ¿Y usted cree que lo va a hacer? Pues ellos están buscando ya contratos en muchas partes del mundo, han llegado a acuerdos en materia de reparación económica y otra vez están que es lo ahí que le están planteando en la primera línea. Al gobierno nacional. Pero mira, es que aquí lo que tenemos que tener claro, porque ellos salen y dicen, mire, nosotros ya hicimos la purga, ya sacamos a todos los funcionarios que estuvieron involucrados en esa cantidad de sobornos, pero es que la situación es tan dramática, es que estamos hablando de cerca de 780 millones de dólares que repartieron en coimas a lo largo y ancho del continente, incluso en África. Y eso no es una cifra que, eso fue por el presidente del momento que se tomó esa decisión. Es una cuestión estructural. Esa empresa se creó, se formó y creció porque decidieron desde arriba hasta abajo generar una lógica de corrupción al interior de su empresa y de buscar corporativa y de buscar claramente. Entonces, tenían un departamento dentro de la empresa. Aquí no podemos decir que yo la expulgué y saqué 4 funcionarios y con eso ahora soy la reina de la transparencia. No señores. O sea, claramente esa empresa pues le quedó mal a muchas personas del mundo entero y tiene que pagar seriamente, que por el poder económico entonces nadie la toca como está sucediendo en el caso de Colombia. Eso puede ser cierto, pero por eso es tan importante la sanción social. Nosotros necesitamos que la ciudadanía, así como ha cerrado filas en otros momentos para cuestiones que uno dice son inauditas, necesitamos que los ciudadanos digan, no vamos a permitir que Odebrecht vuelva a tocar nuestros recursos. Concejal. No, pero una cosa, una claridad, Erika. Lo que ha dicho la ministra de Transporte, la doctora Orozco, ha sido que Odebrecht no está en conversaciones con el gobierno nacional. Para llegar a ningún acuerdo económico. Lo que puede estar ocurriendo es que Odebrecht esté con la Fiscalía. O sea, eso pues uno tendría que ver qué es lo que va a hacer la Fiscalía, si están dispuestos a hacer un ejercicio, entre comillas, de transacción, en el sentido de que acepten ciertos recursos de Odebrecht con tal de que haya esos recursos y pues haya una condena y como que se estabilice la situación. Pero quiero decir, y lo que hago es una claridad, el gobierno nacional no está en conversaciones con Odebrecht, eso es lo que ha dicho la señora ministra, la doctora Orozco. Sí, lo que no puede suceder no es que nos den 4 pesos y se le abran las puertas. Se abran las puertas y se queden callados sin saber quiénes son todos los responsables, porque es que aquí le untaron, como se dice popularmente, le untaron la mano a muchos políticos, a muchos empresarios de altísimo nivel, a muchos funcionarios también de bajo nivel. Entonces aquí yo creo que sí es muy importante que si la empresa está realmente comprometida con un cambio, pues nos tiene que decir toda la verdad antes de pretender concursar en cualquier proceso de licitación pública. Sin duda hay que mantener los ojos bien abiertos frente a esta pretensión que indigna por parte de Odebrecht. Y hay un tercer tema que les habíamos planteado desde el inicio de nuestro programa y usted había hecho alusión a él hace un rato, concejal Jorge Torres, y es que tiene que ver también con denuncias de corrupción, denuncias que ha hecho la oposición. Es más,
esa denuncia que se presentó ante la Fiscalía ya dio paso a una investigación. Estoy refiriéndome al caso del ministro de Hacienda, el señor Alberto Carrasquilla, que ha tenido que enfrentar un duro debate de moción de censura en la Cámara de Representantes, que votará la próxima semana, el día martes, esta moción por los llamados bonos de agua, ese negocio que endeudó a más de 110 municipios del país y que según se ha venido señalando, él mismo diseñó, él mismo trabajó en el tema cuando era ministro de Hacienda entre los años 2003 y 2007. Él ha desmentido una vez más estos señalamientos, diciendo que son puras mentiras, pero ahí avanza la investigación en la Fiscalía mientras persisten las denuncias en el Congreso. Finalmente, tras ese debate, señores concejales, 120 congresistas firmaron un acta de respaldo. ¿Ustedes creen que está salvado el ministro frente a lo que pueda ocurrir, concejal Forero, el día martes en el Legislativo? Pues Erika, yo considero que hicieron nuevamente este ejercicio en la Cámara de Representantes. Como no se había votado en el Senado de la República la moción que estaba planteando el senador Robledo, pues en teoría podían hacer un debate y estaba previsto. Lo que han planteado algunas personas es que pues se están centrando en las actuaciones que hubiera tenido el ministro Carrasquilla, no ahora como funcionario público, no antes cuando era ministro de la primera administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, sino que lo que hizo una vez que se retiró del ministerio. Yo creo que si algo quedó claro en el primer debate que se había adelantado fue el hecho de que cuando se aprobó el acto legislativo y se aprobó la legislación que en teoría daba pie para que se pudieran hacer esas estructuraciones de bonos como las que se dieron con los bonos de agua, el ministro Carrasquilla ya no era ministro. Se inició, era un proyecto de acto legislativo, los proyectos de acto legislativo necesitan 8 debates para poder ser aprobados, él se retiró y creo que fue 2 años después que finalmente estuvo todo dispuesto para que eso se pudiera hacer. Lo que él ha planteado es que a él lo llamaron para estructurar un proyecto que permitiera que municipios que tenían cerradas las puertas de la financiación pudieran acceder a esos recursos. Lamentablemente varios de esos municipios, creo que más o menos 2/3 partes de esos municipios, a pesar de que recibieron esos recursos, pues lamentablemente las autoridades locales malgastaron esos recursos y quedó la deuda y no quedaron las obras. Hubo otros 30 municipios donde esas obras sí se materializaron y sí se convirtieron en una realidad. Pero lo que uno ve es que los cuestionamientos no son de orden legal hasta donde yo he visto. Sí, sé que pues está adelantando ahora algo en la Fiscalía, pero lo que uno ve es que no hay unos cuestionamientos de orden legal. Están cuestionando el hecho de que si él alcanzó a participar, como aparentemente fue mínimamente, porque él no fue el que lideró todo el proceso de aprobación de esa legislación, pues entonces debió haberse retirado de todo lo relacionado con la estructuración de esos bonos. Concejal Torres, ¿se quedó sola la oposición en este debate de moción de censura, en estos señalamientos al señor Carrasquilla? Afortunadamente, la oposición en este tema está acompañada por la gran mayoría de los colombianos. Y es que aquí hay un elemento bien importante, Erika, y es que a veces no se entiende que la política y la ética son 2 ramas que están totalmente ligadas, y por eso es que se permite, se avala, se trata incluso de minimizar los casos de corrupción, porque se olvida que la ética en la política es un elemento fundamental y lamentablemente puede ser que el señor Carrasquilla no haya cometido ningún acto pleno de ilegalidad y que se haya cuidado y que haya caminado por el borde como le están tratando de demostrar, pero claramente hay un grave caso de falta de ética ante el país que llevó a que muchos municipios no solamente se endeudaran y que hoy estén pagando esas leoninas cuentas, sino que adicionalmente se quedaran sin las obras que la ciudadanía requería. Y aquí hay 2 casos que, digamos, a nosotros nos cuestionan muchísimo. Nosotros le solicitamos al propio ministro que nos informara cuáles habían sido sus declaraciones en los últimos años. Y mire, la información que él nos entrega, ¿cuál es? En el año 2006, él reporta un patrimonio líquido
esta es la declaración de renta del ministro Carrasquilla, no es un documento que nosotros nos chivateamos, sino es un documento que él le entrega a representantes a la Cámara, concretamente a la representante Catherine Miranda, donde dice que su patrimonio líquido es de 246 millones de pesos en el año 2006. Pero vamos a ver, y la última declaración de renta que tenemos nos dice que su patrimonio líquido ascendió a 3.197 millones de pesos. Es decir, en cuestión de 10 años tuvo un crecimiento exponencial en lo que declaró. O sea, pasó de 200 a 3.000. Pero eso no prueba nada, Jorge. No, yo no estoy diciendo que pruebe o no pruebe. No estoy diciendo que pruebe o no pruebe. Lo que estoy diciendo es que claramente estamos ante una persona que en los últimos años se enriqueció, ¿cierto? Un momento, no he terminado mi argumentación. Primer elemento. Segundo elemento, tenemos la hoja de vida, el formulario único que hay que llenar cuando uno es funcionario público, y encontramos una serie de inconsistencias. La primera, la declaración de renta, por lo menos del año 2016, con lo que él firma en el año 2018, no concuerda, ¿sí? Es decir, hay algo que a él le está pasando, está ocultando al parecer alguna información. Pero lo más delicado, ¿usted qué apuesta para el día martes? ¿Se salva o no? Un momento. Lo más delicado en esto es que uno de los elementos que ha planteado el senador Robledo es que en todo este proceso, tanto el doctor Carrasquilla como su firma Configura, gracias, recibieron más de 22 mil millones de pesos que ya están certificados en este momento. Ni en la declaración de renta ni en la información que entregó en la hoja de vida aparecen esos recursos. Entonces aquí se está configurando una cosa que es bastante delicada, y es que al parecer el ministro está evadiendo impuestos. Eso es algo bien delicado y por eso es que se está llevando por eso a instancias debería dar un jurídicas. paso al costado, pero ¿se cae o no se cae? Pero ¿qué va a pasar? Claramente no va a pasar, porque el día de ayer hubo una cantidad de reuniones. Ahí sí el gobierno nacional estuvo muy juicioso, reuniéndose con los grupos de la coalición, con los independientes, para tratar de cerrar cualquier posibilidad de que la moción el concejal Torres, pues, lo que digo, que el hecho de que el ministro haya incrementado su patrimonio en el curso de 10 años creo que no es prueba de nada. Adicionalmente, el senador Robledo mintió de manera descarada porque él decía que supuestamente el ministro se había quedado con el diferencial de tasas que había habido entre las tasas que se le dieron a los municipios y las tasas que cobró la persona que finalmente les entregó la plata. Entonces, decir que el senador Robledo ha dicho muchas veces muchas mentiras. Yo generalmente tenía un gran respeto a pesar de las diferencias políticas que tenía con él, pero he visto que lamentablemente ahora él ha caído en una oposición visceral, en una posición que muchas veces carece de argumentos sólidos, y que el ministro, pues yo me imagino que si les entregó eso a la representante Catherine Miranda, pues estará consciente, podrá aclarar todas las dudas que ellos tengan respecto a lo de Configura y a todo eso que están diciendo, porque son documentos que son públicos y que él hizo públicos. Yo confío en que él va a poder explicar sin ningún problema de dónde surgieron esos recursos. Pero Erika, vuelvo a insistir, la ética y la política, dos cosas que están totalmente pegadas, de acuerdo. Y donde lamentablemente ejemplo, lo que está sucediendo con el ministro Carrasquilla, le estamos mandando un pésimo mensaje y yo estoy de acuerdo con eso. Ética y política deben estar totalmente de la mano, y no me parece que una persona que estaba recibiendo plata para organizar unas marchas salga y diga que las podía organizar como de manera espontánea, que era en el hoy senador Antanas Mocos. Nos vamos, lo dejamos pendiente para el próximo debate en Opina Bogotá. Concejal Jorge Torres. Eso es lo que hace la mayoría de la clase política, tratar de bajarle la vara a personas que son incuestionables. No, yo creo que no hay nadie incuestionable. Yo creo que aquí hemos logrado, y la ciudadanía lo ha dicho, la ciudadanía confía plenamente en el senador. Como confía en el presidente Álvaro Uribe, él es el senador más votado de la historia de Colombia. Y yo creo que lo que es importante es que la ciudadanía siga entendiendo que esos dos elementos, política y ética, no se pueden desligar, y que tenemos que ser firmes en que cuando una persona está en política y está siendo cuestionada éticamente, debería apartarse del cargo. Concejal Torres, muchas gracias. Concejal Forero, muchas gracias por haber estado con nosotros en este Opina Bogotá. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos reencontramos hasta el próximo lunes a las 8:30 de la noche con mucho más opinión, entrevista, debates tan interesantes como este
Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.